Bueno, ¿nos vamos a meter en el debate? Sí, a ver qué pasa con la economía de todos, ¿no? Está Tetaz, Martín, ¿qué tal? Martín, ¿cómo estás? están? Carlos Heller. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por ¿Cómo les venir. va? Bueno, ¿qué está en juego, Martín, en esta elección? Están en juego dos modelos de país, claramente. El modelo de país que le gusta a Carlos Heller, que simpatiza con la Revolución Cubana, que simpatiza, que festeja el triunfo de Maduro en Venezuela, que pide patria o muerte cuando hay una manifestación masiva de cubanos pidiendo libertad y pidiendo patria y libertad, patria y vida. Él está claramente del lado de patria o muerte. Se pone en juego un plebiscito de la peor gestión de la pandemia en el mundo. Argentina está hoy número 10 en los países con más muertos por millón de habitantes en el mundo. Está en el 10% de los países que más cayó la economía y está en el 10% de los países que tuvieron las escuelas cerradas más tiempo, lo que obviamente causa que 1,5 millones de chicos hayan perdido el último ascensor de movilidad social que tenían para salir de la pobreza. Todo eso es lo que se pone en juego en esta elección, por eso es tan importante para nosotros que la derrota del oficialismo sea lo suficientemente contundente en las urnas, que son uno de los grandes temores. El kirchnerismo le teme a dos cosas: a las cajas de cartón como esas que tenés ahí, a las urnas y a los datos como los que tengo acá. Son las dos cosas que les provocan pavor. Vos sabés que le miré a cara a Heller, porque, ¿viste cuando empieza un boxeo, el primer round que se tocan los boxeadores, se saludan? Fue un directo. Sí, no, fue Heller, directo. la cara de... Cross de derecha. No, mirá, con lo único que estoy de acuerdo con Tetaz de todo eso que dijo es que efectivamente estamos en un debate de dos modelos. Eso es lo de fondo. Los dos modelos están muy claros. Hay un modelo que cree que el Estado tiene que estar presente, que tiene que tener actuación, que tiene que marcar las reglas del juego, que tiene que regular la economía, que tiene que ponerle límite a la acumulación en un extremo. Esto se está dando hoy en el mundo. Yo creo que Tetaz atrasa, pero lo vamos a ver, atrasa, porque no tiene en cuenta que hay un cambio de época, no tiene en cuenta lo que está pasando en el mundo, no tiene en cuenta lo que pasa en Estados Unidos ahora, en estos días, donde también la grieta así planteada se da en los mismos niveles. Se acaba de votar 3,5 billones de dólares de asistencia social. La votación fue 220 para los demócratas a favor, 212 de los republicanos en contra. ¿Por qué? Porque en el proyecto dice que los recursos van a salir de impuestos a las corporaciones, a las multinacionales y de mayores impuestos a los ricos en Estados Unidos. Cuando lees los documentos de la OCDE, te dicen que no hay que frenar el gasto, que hay que incentivarlo porque hay que salir de esta situación y que hay que buscar impuestos progresivos. Cuando buscas el Fondo Monetario te dice lo mismo. Cuando mirás el G20 te dice lo mismo. Entonces, Tetaz atrasa, no leyó o quiere provocarme llevando la discusión para otro lado, pero si vamos a discutir sobre la economía, discutamos sobre la economía y sobre las políticas económicas. Yo no tendría ningún problema si ustedes gastaran mucho, pero gastaran bien. El problema de ustedes es que gastan pésimo, y ese es un problema porque las empresas tienen que llevar la carga de ese Estado. Cuando las empresas supuestamente compiten en el mundo por su producción, en Argentina exportan Estado agregado. Y es un Estado de los más inútiles del mundo que costó, insisto, los datos de la gestión de la pandemia, por supuesto. Yo no les deseo a ustedes estar en la situación pandémica en la cual les tocó. Es una situación desgraciada para todo el mundo. Pero ustedes han logrado el récord de estar, insisto, entre los 10 países del mundo con más muertos por millón de habitantes. Otra mentira, todo mentira. Déjame terminar el argumento. No, lo tengo acá el dato cierto. Mira, ¿lo querés ver? Ah, mentira. Si me tomo alguna cámara de acá, no lo tengo. No voy a aceptar que digas mentira. Los datos, mira. Bueno, voy a hacer no es cierto. Si me tomo una cámara acá, ¿sabés qué es esto, Carlos? Es la kriptonita. Los datos son la kriptonita de los kirchneristas. Los datos son la kriptonita. No hay ningún problema. Te voy a mostrar cómo estás en el 10%, en el número 10 de muertos por millón de habitantes. Acá está la tabla. Es la tabla de Aware in Data, que es obviamente la organización que compara los países. Acá está Argentina. Está exactamente número 10 muertos por millón de habitantes en el mundo. Es un dato. O sea, los datos
El relato se termina rápidamente con datos y yo tengo todos los datos acá. Vos defendés... Vos no voy a admitir que digas que es mentira un dato que tengo acá. Sos el dueño, si vos tenés un dato el dueño distinto, del debate, No, la regla, porque si vos tenés un dato el señor distinto, no va a admitir y habla si él vos, solo, no, es que yo tengo el dato, mal. te escuché a vos, yo te escuché. No, sí, pero vos dijiste que es mentira y yo tengo el dato acá, lo puede tomar la cámara, entonces, si vos tenés un dato distinto, ponelo sobre la mesa, ver, mostralo Carlos. y lo discutimos. Carlos. No, pero es que está a la vista que la Argentina es uno de los países en vías de desarrollo que más ha hecho en la lucha contra la pandemia. Efectivamente, el mundo tiene desigualdades terribles y cuando vos mirás, yo veía el otro día un informe, creo que era de la CEPAL, donde dividía al mundo en 3 grandes grupos, los países centrales, los países en vías de desarrollo, los países pobres. Y en esos 3 grupos aparecían diferencias notables de cuántas vacunas se habían aplicado en función de los ingresos. Cuando vos mirás en los países en vía de desarrollo, la Argentina tiene una actuación destacada. La Argentina es uno de los países que más vacunas ha logrado aplicar. Y en este momento discutir eso, cuando estamos llegando a los 50 millones de dosis de vacunas, parece querer ensuciar la discusión, por eso lo estoy cuestionando. Pero como pasa con todas las cosas, yo tengo también, estoy lleno de datos aquí para que discutamos, porque me encanta discutir con datos, y la verdad que la realidad ¿cuál es? Que en el año 2019, en diciembre, hubo que asumir un gobierno y lo primero que hubo que hacer fue esto, sancionar esta ley. Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Todavía no había. Solidaridad no tenía nada, lo único que hicieron fue bajar a los jubilados. No me interrumpa. Acá todavía no había pandemia sanitaria, solo estábamos viviendo la pandemia económica de los 4 años de la gestión de Mauricio Macri. Por el artículo 1 de esta ley, declárase la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Diciembre de 2019, antes de la pandemia. Esto es lo que hubo que asumir. 3 meses después, pandemia. Pandemia cuando el gobierno anterior, reconocido por el ex ministro de Salud, había puesto el tema de la salud en segundo lugar, no solo porque había degradado el ministerio y lo había convertido en secretaría, sino porque había reducido drásticamente el presupuesto de salud. Y hubo que ponerse a trabajar en hacer respiradores, en aumentar la cantidad de camas, en hacer una cantidad de cosas que requirieron un enorme esfuerzo. Ver, vamos a escucharlo a Martín. Ustedes tienen ministerio, es verdad, pero tuvieron que echar al ministro porque tuvo un acto de corrupción tremendo. En el medio de la pandemia vacunó primero a los militantes y a los amigos. Si te querés comparar con países subdesarrollados o en vías de desarrollo... No dije subdesarrollados. Emergentes, dijiste. Si te querés comparar con países emergentes, tenemos la comparación cruzando la cordillera. Chile vacunó mucho mejor que Argentina, más eficientemente y tuvo en la segunda ola... Sí, acá tengo los datos. La segunda, acá tenés la segunda, otra vez va a ser así toda la noche. Cada argumento tuyo te lo voy a refutar con datos. Y yo también. Acá está exactamente la cantidad de muertos en Chile versus Argentina, comparación de la segunda ola. En la segunda ola Chile vacunó antes y mejor que nosotros y tuvo la mitad de muertos de lo que tuvo Argentina. ¿Sabés cuántos muertos de más tuvo Argentina por la inutilidad de un Estado que gasta mal y que vacunó mal y vacunó primero a los amigos y a los militantes? 23.000 muertos más tuvo Argentina por millón de habitantes en total Primero, de los que le correspondía. Perdóname que no termine. 23.000 muertos por millón de habitantes más de lo que le correspondía, de lo que hubiera tenido si hubiera vacunado como Chile. Esa es la gestión de ustedes, que es cierto. El ministerio lo tiene, pero terminan. muertos más por millón de habitantes. Sí, 23.000 muertos más por millón de habitantes. Sí, te da, ¿cómo no? Corregilo de vuelta. 23.000 en total. 45 millones de habitantes. Está bien, Perdón, ¿qué dijiste? 23.000 muertos más en total. Tenés razón. 23.000 muertos. No, porque muy golazo. bien. Muy bien, sos rápido para el chascarrillo, pero No, qué rápido para el chascarrillo. tenés que hacerte cargo de 23.000 muertos más. Eso además es una falacia. 23.000 muertos más el modelo. ¿Y por qué lo echaron al ministro Ginés González? ¿Por qué no puede caminar por la calle el ministro Ginés González? Espera, ¿querés que yo te conteste? Sí. ¿Querés que yo te conteste? Mira, ayer escuché al ministro de Salud de la ciudad, del gobierno de la ciudad, defender a Ginés, a su trayectoria y demás, asumiendo que cometió un error, que no es eso que vos decís,
porque vacunó o permitió que se vacune un grupo de gente, toda adultos mayores que estaban en edad y en condiciones de vacunarse, todos. No, ninguno estaba en condiciones, no correspondían por ley. ¿Quién? Zanini. Todos estaban. Zanini era personal de salud. Adultos mayores en Zanini era personal de salud. Usted sabe la cantidad, le están faltando el respeto a la gente en la cara. ¿Usted sabe la cantidad de gente que perdió familiares? 110.000 personas en Argentina. Pero discúlpame, vuelvo a repetir. Si vos querés chicañar, vamos a chicañar hasta toda la noche. No, voy al corazón, no estoy yendo por la chicana, voy al corazón. Es una chicana berreta. Esa es la gestión de ustedes, el resultado de la gestión de ustedes es que estamos número 10 en muertos por millón de habitantes en el mundo. La gestión nuestra es que la Argentina ha conseguido dosis de vacuna para tener hoy prácticamente a todos los adultos mayores vacunados. Después de la segunda ola, tarde. Todos vacunados, un número altísimo. Este mes de agosto, por ejemplo, 7 millones de segundas dosis de vacuna. Toda la diversidad de vacuna, pero además todo el esfuerzo que se hizo, vuelvo a repetir, para que hubiera camas para atender, para que hubiera hospitales donde poner esas camas, para que hubiera respiradores para darle a los que se ponían en esas camas, todo eso que no existía en la gestión anterior, porque para ustedes la salud era una cuestión secundaria. Entonces vos me podés agarrar una cosa puntual y decir, hay este hecho, y yo te digo, ese hecho no puede embarrar toda una política. Ustedes lo que tenían era una política desastrosa. Vos me vas a agarrar algún hecho puntual o alguna frase puntual o lo que dijo alguno en alguna circunstancia y yo te estoy hablando de la desastrosa situación que tenía la Argentina en diciembre de 2019, de la que hubo que hacerse cargo y que era una situación en la que ni siquiera habían resuelto lo que dijeron que venían a resolver. Mirá, el gobierno de Macri antes de irse, tomó las 3 medidas. Otra vez Macri. Tomó las 3 medidas. ¿Cuántas veces más lo pensamos? Tomó las 3 medidas que más le deben haber costado en su vida porque están en la antípoda de su pensamiento ideológico. Volvió a establecer la obligación de liquidar las exportaciones a los 30 días. Fijó los $200 por persona para la compra mensual de compra de dólares y usando un término muy elegante, reperfiló la deuda en pesos, que es, en definitiva, declaró el default de la deuda en pesos. Es decir, que dejó a la Argentina con un endeudamiento monumental con 100.000 millones de dólares más de deuda externa en dólares, para que no haya ninguna duda de lo que digo, y la deuda interna en default y sin poderla pagar. De eso hubo que hacerse cargo y empezar a negociar. ¿Saben ustedes cuánto hubieran sido los vencimientos en este año 2021 de los bonos, la parte de los bonistas externos que se renegociaron? Este año hubiera habido que pagar 12.000 y pico de millones de dólares, en el 2021. ¿Sabés cuánto se va a pagar? 150 millones de dólares. ¿Sabés por qué? Porque hubo una negociación exitosa, como va a haber otra negociación exitosa con el fondo que nos va a liberar recursos que hoy estaban absolutamente comprometidos y que nos convertía en un país sin ninguna posibilidad de salir al frente. Martín. A ver, Martín. Primero, los datos son con los valores con los cuales se juzgan las políticas públicas. Nosotros necesitamos políticas públicas que estén basadas en evidencia científica y en datos. De espalda a lo cual ustedes decidieron, por ejemplo, la cuestión de la educación, que le costó 12 semanas más de días sin clases presenciales a los chicos de la provincia de Buenos Aires en relación a la ciudad, que decidió en base a la evidencia científica y a los datos. Los datos indican que ustedes terminaron con número 10 en muertos por millón de habitantes después de la pésima gestión de la pandemia. Número 10, o sea, solo 9 países en el mundo gestionaron. Yo elijo cómo uso mi tiempo. No, está bien, está bien. ¿Vos querés opinar sobre cómo uso mi tiempo también? No. O sea, ustedes ya quieren opinar sobre cómo tenemos que usar nuestro dinero. Dale. Ahora Otra vez lo mismo. Ahora también quieren opinar sobre cómo uso mi tiempo. ¿Querés opinar sobre cómo uso mi tiempo? Vos dijiste 4 veces Macri y yo no te dije nada. ¿Está bien? Quiero decir 42 si quiero. Sí, muy bien, ya sé, ese es tu último argumento. Te lo voy a desarmar en 2 minutos el argumento de Macri y vamos a ver con qué argumento te quedas. Pero déjame terminar el argumento mío en mi minuto, por ahora. La verdad que después de terminar en el 10% de los países que más cayó la economía, en el 10% de los países con más días de clases perdidos para los chicos excluidos de la Argentina, que son los que peor la pasaron, en el número 10 de muertos por millón de habitantes después de la pésima gestión de la pandemia,
cualquier referencia al gobierno anterior es casi un insulto a la gente. Pero te voy a decir una cosa. Me alegra que discutan y que tengan ganas de discutir la deuda, porque la deuda es hija del déficit fiscal que ustedes dejaron. Mentira. Ustedes, no, tengo el cuadro acá, no te voy a permitir Yo tengo el dato acá muy claro. Acá. Tengo el dato acá muy claro. No se ve, en cambio acá sí se ve. Ahora te lo voy a leer. Ahora me lo explicás. Cuando te toca a vos me lo explicás. Sí. Ahora te voy a explicar el mío. Si Cristina hubiera entregado, ¿cómo asumió? Con superávit fiscal, con superávit externo, con reservas, con dólar competitivo y con tarifas razonables, nadie hubiera tenido que hacer ningún ajuste después. Porque como vos sabés muy bien, Carlos, porque dirigís un banco y trabajás en el sector financiero, sin déficit no hay deuda. Sin déficit no hay deuda. Y acá tengo el cuadro de la evolución del déficit fiscal. Cristina asumió con superávit, lo transformó en déficit en el 2009 y ensanchó el déficit año tras año. Y eso es exactamente lo mismo que está pasando de vuelta ahora con este gobierno. Es cierto, este gobierno tiene el beneficio de la duda de la pandemia, por supuesto. Parte del déficit de este gobierno se explica por la pandemia, pero centralmente no hay deuda sin déficit. Acá tengo un documento interno de la Presidencia de la Nación para los inversores de Estados Unidos, hecho en el 2016. En ese documento del gobierno de Macri, habla de... Es la cuarta vez de Macri, sí. Habla de los datos del país, no te quiero aburrir, pero dice, por ejemplo, que la deuda externa es 13% del PBI. Este documento de la gestión anterior. Dice que había menos del 6% de desocupación. Y ese es el dato del INDEC, vos sabés que no... No, es el dato del documento interno de la Presidencia de la Nación va a ser de dato Mauricio... Vos sabés que mentía, sí. El único que mide el desempleo es el INDEC. Ahora me vas a dejar hablar. ¿Cuánto dice que era la inflación? ¿Me vas a dejar hablar? Sí, cómo no. Mira, acá tengo el dato que está hecho con la inflación medida por el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué no está el del INDEC? Perdón, déjame hablar. Déjame hablar, no te gusta. INDEC. No, déjame hablar. Porque te voy a decir que en ese dato que el gobierno anterior utilizó para el prospecto de la emisión de deuda a 100 años, dice que la inflación del año 2015, déficit fiscal primario 1.8, déficit financiero, sumando intereses, 3.9. Ahora te voy a decir, en el 2016 el resultado primario fue 4,8 y el fiscal financiero 6,7. Claro, ese en el 2017, ¿Vos sabés que el 2016 es el presupuesto de ustedes? A ustedes se lo rechazaron. Mentira, pero sos una máquina de decir Perdóname, mentira. ¿el presupuesto del 2016 no lo aprobaron ustedes en 2015? Perdón. ¿O estoy confundido? Perdón, estás confundido. ¿No? Acaba de una comisión bicameral rechazar los números del año 2016 por los apartamientos del presupuesto del 2015 que hizo la gestión de Macri en el 2016, perdóname, el presupuesto sin pasarlo por el Congreso. Ustedes, Carlos. Sin pasarlo por el Congreso. Vos sabés que se aprueba, se presenta en septiembre y se aprueba. Vos estuviste en el Congreso. Pero escuchame. Vos fuiste presidente de la Comisión de Presupuesto. Ni me escuchás. Vos sabés quién hizo el presupuesto del 2016. No me Lo hicieron escuchás. ustedes. El presupuesto vos estás hablando sobre la cuenta de inversión, que es otra cosa. Vos me estás hablando, yo te estoy hablando y sé de lo que te digo. El presupuesto del 2015. Pero confundís a la gente. No. El presupuesto del 2016, ¿quién lo aprobó? Aprobado en el 2015. ¿Quién lo aprobó? Aprobado en el 2015. O sea, por ustedes. Sí. No más preguntas a su señoría. Pero no más preguntas a su señoría. No fue cumplido, no fue respetado. No más preguntas a su señoría. No fue cumplido, no fue respetado y no se cumplió con la manda constitucional. Y no, ustedes dijeron que iba a ser 10% de la inflación porque le mentían a la gente. No se cumplió con la manda. Ustedes le mentían a la gente, Carlos. A ver, Martín, déjalo, porque si no sabes qué va a pasar, Heller nos va a decir que no lo dejas hablar. Así es. Déjalo terminar. Es que no me deja hablar. Está bien, te pido disculpas, Carlos. No. Y continúa con el argumento. Vuelvo a repetir, en el 2016 el gobierno que asumió no cumplió el presupuesto porque dijo que ese presupuesto respondía a otras políticas, hizo un montón de cambios y no los mandó al Congreso y no tienen tratamiento parlamentario violando una cuestión constitucional. Ahora, dicho eso, el resultado fiscal negativo del 2016, 6.7. Del 2017, 6.7. De 2018, 5.5. De 2019, 4.5. ¿Me podés decir, porque ustedes saben lo que hicieron? Ustedes, es cierto, achicaron el déficit primario,
sobre la base de recortar los gastos de salud, de educación, de ciencia y tecnología, de obra de infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo lo que se ahorraron en eso lo pagaron en intereses. Todo eso, acá está el cuadrito, después te lo regalo. Acá lo después tengo, te lo acá, regalo. es cierto, acá se ve la todo imagen, lo la cámara pagaron, la puede mostrar, pero es falso, el déficit financiero inclusive también bajó. ¿Cómo va a Acá ser? tenés el déficit, mira, No, la pero- gente que lo ve por televisión, si alguien está tomando si alguien puede Sí, sí, tomar, te toma. alguna cámara puede tomar acá el toma, gráfico toma. que tengo, el claramente. director lo... Acá, perfecto. En magenta se ven los colores del déficit primario Acá está. y en gris se Acá ven está. los colores del déficit financiero. Claramente Ahí. se observa la panza. Ustedes incrementaron el déficit año tras año y No es el gobierno cierto. que siguió lo redujo año tras año. Pero lo que te avancemos, acabo de decir. pero avancemos en un consenso. Pongámonos de acuerdo en algo. ¿Estás de acuerdo con que sin déficit no hay deuda? No. ¿Con que la deuda es hija del No, déficit? no, no, ¿Estás de acuerdo? No, te voy a ¿Y decir. de dónde nace? ¿De un repollo la deuda? ¿Contesto? Por favor. Mira, el déficit sale de un desnivel entre los ingresos y los gastos. Muy bien. Ustedes que son ajustadores seriales, siempre quieren hacer una cosa que es ajustar, pero no lo quieren llamar ajuste porque ajuste no rinde, no tributa bien, no paga bien. Ahora, ustedes plantean bajar los impuestos y bajar el déficit fiscal. Eso es solamente posible recortando fuertemente el gasto público. Cuando vos mirás el gasto público esencialmente tiene que ver con el gasto social, con el sistema previsional, Me encanta. Te estoy esperando de con el pechito. sistema previsional, que es el principal, con todo lo que se ha gastado en seguridad social en este último año, que después te puedo hacer un detalle que acá tengo perfectamente en qué se gastó. Gastó no, se invirtió, pero por ejemplo algún diario lo llama, mirá cómo se gastó en el último año. Entonces, está claro que cuando vos tenés las cuentas públicas, o subís los ingresos, o te endeudás, o bajás el gasto. Como endeudarse no se puede, porque ustedes dejaron el país recontra endeudado y no hay ninguna más posibilidad de endeudarse, los caminos son dos: o aumentás los ingresos o bajás el gasto. ¿Y ustedes qué están haciendo? Bajando los gastos, porque en la renegociación que se hizo de la deuda externa con los bonistas, se logró rebajar del 7% de tasa promedio que ustedes habían firmado y acordado con la deuda en bono al 3%. Y eso significa un ahorro de 2 puntos del PBI que bajaron el gasto público y que le permitieron al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, entre otras cosas, atender todos esos gastos que generó la crisis de la pandemia y además invertir en infraestructura como hace muchísimo tiempo no se invierte en la Argentina. Y eso también se hizo con un incremento de ingresos, entre otras cosas, con una cosa que vos denostás, que es el aporte solidario, que ha servido para financiar... Aporte solidario es otra cosa. Aporte solidario. Aporte es otra cosa. Pero no, Es vos le vas a obligatorio, no es cambiar... aporte, es aporte impuesto, se llama solidario, impuesto. aporte solidario. Impuesto se llama. Y que sirvió para financiar problemas de mejoras en los barrios populares, alcantarillado, cloaca, agua potable, etc. 1,5 millones de becas Progresar, para que los chicos que fueron quedándose atrás puedan recuperarse con el estudio. Gastos de la pandemia, una cuota importantísima. Todo eso se generó con ingresos extraordinarios que además han aumentado por vía de la mayor actividad económica, porque todavía no te enteraste, pero este año el PBI va a crecer el 8% como mínimo. Pero eso es arrastre estadístico. Ah, Carlos, arrastre vos lo sabés bien. estadístico, tenés ¿Sabés razón. bien? Sí, Me toca a claro. mí ahora, Sí, muy sí, bien. Y pueden dialogar entre ustedes, ¿no? Lo que dice Carlos es una copia del relato preferido del kirchnerismo. El kirchnerismo te dice que ellos no ajustan, pero después están los datos, que son la kriptonita de los kirchneristas. Tengo acá el último resultado fiscal del mes de julio, publicado por el Ministerio de Economía, Carlos. El resultado fiscal dice que los gastos primarios de este gobierno crecieron 44% contra una inflación de 52%. O sea, vienen por detrás, vienen ajustando. ¿Sabes qué partida está ajustando? Y ahora te voy a contar cuál ajustaría yo. ¿Sabes cuál viene ajustando? Te voy a leer. El 50% del presupuesto, vos lo sabes bien, son las prestaciones sociales, en particular las jubilaciones y pensiones. Ajá. Muy bien. ¿Sabes cuánto crecieron en el último año las jubilaciones? 41,9%, 10 puntos por detrás de la inflación. Los datos, ¿sabés qué rubro sí está creciendo mucho, donde están poniendo muchísima plata? Los subsidios económicos. ¿Sabés cuánto crecen los subsidios económicos? 125%. 125%. Con la plata de los jubilados están subsidiando
la fiesta de las tarifas congeladas, que congelan demagógicamente porque vienen las elecciones. Y ustedes saben muy bien, porque el propio presupuesto de tu ministro de Economía, Guzmán, se comprometió a no congelar las tarifas durante este año. Perdió una puja política contra el ala populista de tu gobierno y esas tarifas fueron congeladas y no tuvieron ningún aumento. Resultado, 125% de aumento en los subsidios económicos. Ajustan a los jubilados en la realidad. Aumentan los subsidios económicos en la realidad. Están haciendo, claro, un ajuste formidable del gasto público, pero tienen una economía que está congelada, está en los mismos niveles que tiene desde enero, hace 8 meses que está congelada al mismo nivel la economía, y solo van a crecer por arrastre estadístico, por la comparación contra un año, fue un desastre el año pasado. Mirá, si es cierto, acá tengo el mismo gráfico. Es cierto. Hoy, por supuesto que dale con los gráficos. Hoy estuvimos en una reunión con el ministro de Economía en la que estuvo un amigo tuyo, Guillermo Laje. Así que podés preguntarle a él que te dé los datos. No, acá los tengo. Él te asesora a vos. Fuente primaria, fuente primaria mata fuente secundaria, Carlos. Acá tengo la fuente primaria, los datos. Te lo muestro. Mirá la producción industrial, congelada hace 7 meses igual. ¿Me tocaba a mí? Sí, por favor. Fue donde estuvieron los presidentes de los principales bancos públicos, el Nación, el Provincia, el Vice, el Ciudad, y también participó el banco que yo presido. Todos, incluido el Ciudad, coincidieron en claras señales de reactivación económica, reflejadas, ¿Cuál es la señal? Claras señales, el aumento de pedidos de crédito de pymes, de inversión productiva, en la cantidad de créditos pedidos para compra de maquinaria. ¿Cuánto aumentó? Muchísimo. ¿Cuánto? Muchísimo. Mirá, no es un número, Carlos. te lo ¿Cuánto? digo. Muy ¿Sabes bien. el número? ¿Cuánto? Claro. Entre 2020 y lo que va del 2021, el Ministerio de Desarrollo Productivo, a través de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, otorgó 658.712 créditos por medio de alguna de las 31 líneas de financiamiento que puso en marcha desde el inicio de la gestión, por un total de más de 230.000 millones de pesos. Pero vos dijiste que aumentó. ¿Cuánto aumentó? Entre ellas se destacan los créditos para pyme, al 27 ustedes no le daban a las pymes. Pero se destacan aumentó, y además Carlos? le cobraban el 80% de tasa de interés. Carlos? ¿Cuánto Entre aumentó? ellos, déjame, ahora te lo digo. ¿Querés, si no me dejás? Sí, te dejo. Bien. Entre ellas se destacan los créditos para pymes al 24%, antes pagaban el 80%. Los del programa ATP, los créditos de capital de trabajo e inversión productiva para pymes, el financiamiento a tasa cero para monotributistas y autónomos. El total del financiamiento otorgado supera los 160.000 millones de pesos. Se trata de una enorme diferencia en relación al periodo comprendido entre 2018 y 2019, donde desde la CEPYME solo se otorgaron 4.086 créditos, según esta información. De acuerdo a los datos del Banco Central, se produjo un ciclo recesivo de créditos productivos a las pequeñas y medianas empresas, con caídas en términos reales de 6% en 2018, de 44% en 2019. En cambio, en 2020, el acceso al crédito a pymes se incrementó un 23% en términos reales 2021. y un 36% en lo que va de 2021. Déjame terminar. Un 36% en términos reales en lo que va del 2021. Desde el gobierno, en las distintas políticas, se movilizaron recursos por 2 puntos del PBI y 8 puntos en total, sumando gastos, etcétera, etcétera. Es decir, te podría agregar, además, a través de la política de crédito a tasa cero para monotributistas y autónomos, se emitieron 250.000 tarjetas de crédito a personas que no tenían acceso a la financiación. ¿Qué más querés que te diga? A diferencia de 2019, cuando las tasas de interés para las pymes llegaron al 80%, desde el 2020 el financiamiento productivo cuenta con tasas a partir de 18, 22 y 25. En todos los casos, financiamiento a través de distintos recursos, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, del sistema de garantía del FOGAR, que se puso para apoyar a las pymes y a las personas que no podían tener garantía. Hay un problema muy simple, Perdón, última. Este aumento en los créditos habla de la recuperación que estamos viviendo, recuperación que es posible. No habla de eso. Pero ¿Cómo no va a hablar de eso? ¿Cómo no va a hablar de eso? Te voy a explicar por qué no. Pero ahora que me vas a negar, que estos datos no son ciertos, me vas a decir. No, te voy a decir lo que dicen esos datos. No dicen lo que vos dijiste. No dicen lo que yo dije. No dicen lo que vos dijiste. ¿Puedo hablar yo ahora? Te voy a decir lo que dicen esos datos. A ver, Martín. ¿Puedo conseguir un poco más de Esos agua? datos, Agua, por favor. esos datos lo que dicen es que, obviamente, hubo un crecimiento del crédito al sector privado durante 2020, eso es cierto,
Pero hace 8 y 2021 meses, no te es dijo. cierto. Hace 8 meses consecutivos, que el crédito al sector privado se está reduciendo. 8 meses consecutivos que el crédito al sector privado se está reduciendo en términos reales. Preguntale a Guillermo Laje, Sí. que es tu No, es asesor, el dato que oficial del Banco que Central. estuvo Es el conmigo en dato esa oficial del Banco reunión Central. y que dijo lo Es mismo el que dato dijimos oficial los del Banco demás Central. y coincidimos. Te hago una propuesta. Te apuesto públicamente delante de la gente a que yo te subo el cuadro por Twitter sobre la evolución del propio informe monetario del Banco Central, la evolución del crédito al sector privado, y yo te aseguro que en los últimos 8 meses cae sistemáticamente mes a mes la evolución del crédito privado. Pero no es cierto. Vos es me un lo vas a golazo reconocer. enorme. Si yo te muestro gráfico, No. muestro gráfico en Twitter esta noche, después vos lo vas a reconocer. Sí, no, yo lo Después voy a del programa, revisar, después del programa. claro, sí, como Perfecto. Bueno, ahora el problema, cuando vos mirás el dato real, ahora me pero dejas decís hablar a mí. cualquier cosa. Ahora me dejas. No, al contrario, te estoy diciendo el dato de la Cualquier realidad. ¿De 8 dónde lo meses sacaste ese consecutivos. dato? Informe monetario del Banco Central. Y el que yo te di, ¿qué es? Es el Vos- informe monetario del Banco Vos me estás Central. diciendo lo que creció en 2020. No, y lo 2000 que no comparado escuchás. contra el 2019 No, me no, decís. no Sí, escuchás. contra el 2019 me comparaste. No escuchás. No contra el año anterior. sí te 2020 escuché. contra 2019 Sí. y 2021 contra 2020. No, es contra, no creció contra 2020. el crédito privado. 36% en lo No, que va señor, del 2021. El crédito privado no, puede haber subido alguna línea particular de crédito. El crédito privado te aseguro que no. ¿Qué quiere Lleva decir? 8 meses consecutivos ¿Qué quiere cayendo. decir? ¿Qué ¿Sabés línea por qué lleva? particular? Yo te estoy ¿Sabés diciendo por qué lleva crédito cayendo? a las pymes, crédito a las No, pymes, pero si- crédito a los monotributistas, Pero no es- crédito a las familias. No es te cierto. estoy diciendo ¿Qué crédito de a la familia le están dando? ¿Qué crédito? los créditos todos. Si no hay los más crédito en a Argentina. tasa cero. ¿Cómo no hay más ¿Qué crédito en la para Argentina? familias Más hay a tasa crédito, cero? no, ¿Qué crédito hay a crédito- tasa cero para familia? Hay un montón de líneas, le hemos dado. Vos no escuchás. ¿Para las familias hay líneas a crédito a tasa cero? Para las personas. Para las personas, ¿hay crédito a tasa cero? Sí, sí, claro. ¿Qué línea hay a Para los tasa cero? monotributistas, hasta 150.000 pesos, tasa Sí, cero. a 6 los meses de monotributistas gracia. nada más. 6 meses de gracia más 12 meses después para pagarlo a tasa cero. A Sí. monotributistas. Al resto de la Ahora, gente, yo voy y no tengo crédito a tasa ¿puedo cero. hacer ¿Te una- parece? una- ¿Sabes cuántos Déjame mostrar un monotributistas hay en la- gráfico. ¿sabes Déjame cuántos mostrar monotributistas hay un en la gráfico porque Argentina? me ocupó A todo el ver, tiempo y quiero mostrar un terminamos, gráfico Ocupé claro. todo el tiempo. Y te quería hacer una Índice, pregunta. realidad de la economía argentina hoy. Índice de producción industrial. Estoy mirando los datos más actualizados que son los de Ferreres y Asociados, ¿no? Índice de producción industrial está estancado en el mismo nivel de noviembre del año pasado. La economía hizo la B corta, efectivamente, y hace 8 meses que la economía argentina está estancada. Lo mismo pasa con el índice de actividad general de actividad de Orlando Ferreres. Hace 8 meses que la Argentina no tiene... ¿Sabes por qué está estancada? Porque el Estado argentino es un Estado caro para la gente, inútil para la gente, que no produce bienes públicos de calidad, que ahoga la actividad productiva en Argentina, porque la legislación laboral argentina atrasa 45 años y es para una Argentina industrial que no existe más. Hoy las pymes son las que demandan la mayor parte del empleo en Argentina y tienen una incertidumbre formidable sobre la contratación del empleo. El problema de este gobierno es que todos sus resultados de gestión son pésimos. Por eso no les gustan los datos y cuando no les gustan y tienen posibilidad inclusive los adulteran, como hicieron durante tu gobierno en el INDEC, que me tuviste que dar el dato de la Ciudad de Buenos Aires, porque si me hubieras dado el dato que decía el INDEC, decía, ¿cuánto era para el INDEC la inflación? El dato de la Ciudad de Buenos Aires para ¿Por qué? evitar, porque es el dato que utilizó el gobierno de Mauricio Macri Ajá. en la información ¿cuánto era que el dato elaboró. oficial? ¿Y cuánto Yo era el te dato lo del estoy INDEC? diciendo. ¿Puedes contestar Tetaz, la pregunta simple? Tetaz, ¿Cuánto era el dato del INDEC? Esto se lo mandaron ustedes. Pero O ustedes le el tuvieron que gobierno mentir al que vos admirabas. Carlos, le tuvieron que porque le tuvieron ahora que te has... mentir a la gente. No le tuvimos que mentir. Sí, a la- le mintieron. No. Sí, le dijeron que la inflación era 10%, importa, Carlos, pero te estoy y volviendo era a decir- 25. No, era 26,9. Exacto, y ustedes decían que era 10. Y ustedes le decían oficialmente que era 26,9. Y 10. ustedes se fueron con 10 le decían. 54. Claro. Con Sí, y ustedes tienen 54. 52, Carlos. No. 52 tienen. Nosotros tenemos un proceso 52. de desaceleración. Ah, no es inflación, ahora se llama ¿quién proceso dijo? de Nosotros desaceleración. tenemos un proceso de Son formidables, desaceleración Carlos. inflacionaria Son formidables. que tiene que ver. Yo te voy a decir una cosa, Tetaz, y te la voy a decir y pensalo bien, en serio, alguna vez pensá un poquito. Mirá, el presupuesto de la Argentina, aprobado a fines del año pasado, se cumplió en todos los parámetros que No, se falso. Te acabo de mostrar en los subsidios. No se cumplió. Se cumplió en todo. Mirá. Es mentira. Mirá, el crecimiento del PBI va a ser superior al del presupuesto. Sí.
Efecto estadístico, ya te mostré, te estoy Va a mostrando ser los datos. superior está al congelada la presupuesto, en el actividad. presupuesto, Sí, pero porque no el presupuesto se hizo vos en decís que... septiembre, Carlos, y la economía creció en octubre, noviembre y diciembre. Fueron los últimos 3 años de crecimiento. Pero te vuelvo a repetir. 3 meses, Te vuelvo a últimos 3 repetir. Mira, hoy, la CEPAL modificó los datos de crecimiento de la región, todo para arriba, y la CEPAL habla de 7,5 puntos para la Argentina. Vos sabés que eso quiere decir economía congelada. Cuando hace Todo agarraste hace estadística. 2 meses decía 5,9, cuando hace 4 meses decía 4,8. Entonces, ¿a qué cabeza le cabe decir que no hay crecimiento? No hay crecimiento, es absurdo. está estancada la actividad Pero económica. ¿cómo va a estar ¿Cuánto estancada? crecieron los subsidios en el presupuesto? ¿Cuánto decía el presupuesto Acá está, que iban a mirá, crecer los acá subsidios? está. El gobierno lleva gastado 600.000 millones para mejorar el poder adquisitivo. Sí, Dice el diario una La mejora Nación. notable, ¿eh? La gente Sí. no se está enterando. Sí. Porque por un lado ¿Cómo gastan... no? Es Perdón, increíble, es un gobierno que yo mira, voy a decir- te prende un incendio, pero después te tira un matafuego y te dice, no, nosotros Yo gastamos en te el voy a matafuego. decir, Mira, no incendien mejor. pero, perdón. Mejor no incendien No, más pero el país, mejor no se macaneé, vayan con no 50% de macaneé, inflación. no macaneé. No son los datos de la realidad. ¿Sabés? ¿Cuánto crecieron los subsidios? Te pregunté, económicos. ¿Sabés ¿Cuánto decía el presupuesto que iban a crecer y cuánto crecieron? Te lo estoy diciendo. El gobierno viene No, vos dijiste usando... que se había cumplido, no se había cumplió el presupuesto. cumplido, estamos por debajo, el gasto está por debajo. 125% Pero no, creciendo hermanito, los subsidios, Carlos. Escuchame una Te estoy cosa, mostrando los datos de la escuchame realidad. una cosa. 125% crecieron los subsidios Yo no sé, económicos. la verdad, ¿No te enteraste, no sé de que dónde- ¿No te enteraste que Guzmán quiso aumentar las tarifas y no lo dejó la Es presidenta? mentira. ¿Es mentira? Es mentira. ¿Por qué Acá, congelaron las escúchame, tarifas? Acá en la ley de reseguro, ¿sabe por qué congelamos las tarifas? Sí. Porque ustedes las habían aumentado el 3.000%. Porque ustedes Y las porque habían eran congelado antes, Carlos, porque eran pagabas 15 pesos de luz. porque eran absolutamente No hubiera impagables. sido necesario porque eran aumentar las tarifas si ustedes no las eran hubieran congelado, absolutamente Carlos. impagables. Siempre hacen el mismo juego. Eran Demagogia, congelan las tarifas y le toca aumentarlas al que sigue. No. Es más viejo que, andar a pie. Sí. En el proyecto que se va a tratar seguramente del presupuesto del año 2022, seguramente que se va a avanzar en lo que el gobierno se ha comprometido, que es en un proceso de segmentación de tarifas. Pero eso ya estaba en el de 2021. No es cierto. Sí. No es cierto. Pero ¿cómo no se lo vas a decir a mí? Que Pero no- Carlos, si en no el es- presupuesto 2021 no es estaba cierto. claramente establecido las tarifas iban a crecer lo mismo que la inflación, ¿sí o no? No. ¿No? No. ¿No está en el presupuesto absoluto. 2021 que No. las tarifas iban a crecer No. lo mismo que la inflación? No, señor. ¿Que los subsidios iban a crecer lo mismo que la No, que inflación? los subsidios sí, no que las ¿Y crecieron lo tarifas. mismo que la inflación? Sí. No, si te estoy mostrando que crecen 125%. ¿Hay 125% de inflación? No. Entonces, bueno, listo, pero- tema terminado. No, que va a estar No más terminado. preguntas, No, su señoría, no, pero, pasemos al siguiente pero pará, tema. vos sos juez, parte, declarante. ¿A Pero quién le ganaste? 125 es Terminala más que con la su inflación, ¿o no? señoría. 125 es más que la inflación, ¿sí o Pero no? voy a repetir. Están creciendo Pero al voy a repetir. 125% de No, los no, subsidios. Bueno, pero dale, voy a tener que no, repetir. estamos Voy a redondeando, repetir. así que, Voy a repetir. a ver, Heller, Voy a repetir. estás y... Dice La Nación, si bien el producto crece más de lo proyectado, 8% anual de recuperación, según los últimos cálculos, los subsidios también se incrementaron en un extra de 224.071 millones sobre el estimado, según el informe. Está bien, ¿En está qué claro. fue? Entonces ¿En no qué se fue? cumplió el El estimado. segundo gasto importante fue el de la tarjeta alimentar. Desde mayo se duplicó la cantidad de beneficiarios a 4 millones y aumentó la transferencia por persona un 30%. Este gasto representó 144.000 millones de pesos. Los siguientes desembolsos fueron los siguientes. Créditos a monotributista de hasta 150.000 pesos a tasa cero, 67.000 millones de pesos. Bonos extras para una parte de los jubilados en abril, mayo y agosto, 55.675 millones. El alivio en ganancias para los que cobran hasta 150.000, 40.000 millones. Bonos extra a los que cobran asignación universal por hijo, 23.432 vos sabés que eso millones. no son subsidios Aumento del económicos. 30% a partir de mayo del Vos programa Potencial Trabajo, 22.600 Están millones. mezclando Pago de subsidios IFE sociales con extraordinario en abril, 15.000 millones. Sabés que son sociales, Entonces, ¿no? Sabés que son subsidios efectivamente sociales, ¿no? hemos gastado más. Miren, Muy estoy bien, o sea, empezamos orgulloso de diciendo, haber gastado esto que no son gastos, me gusta que son reconozcas que subsidios no para cumplieron ayudar a el la presupuesto. gente. No cumplieron cumplimos el presupuesto Dijiste porque que lo habían subieron los cumplido ingresos. Y terminaste la vuelta Cumplimos- diciendo que no lo habían cumplido. Cumplimos no lo cumplieron. en el presupuesto porque aumentaron los ingresos y si aumentan los ingresos también se puede aumentar Pero no aumentaron el los gasto, subsidios la inversión, económicos. porque Carlos, todo Carlos, esto es inversión. aumentaron los subsidios. Todo esto es Déjame inversión. cerrar en 10 segundos. Hay que Aumentaron cerrar los porque subsidios tenemos económicos que respetar a los otros candidatos que 125%. están Te voy a acá decir los también. 3 rubros. Energía, aumentaron 150% los subsidios económicos. Eso no es Claro, ningún para aumento de mantener, ingresos, para mantener congelado. 150% ¿Cómo? los Así que si subsidios a vos no te económicos de la suben las energía. tarifas, no te mejora el Transporte, bolsillo. 58%.
Otras funciones, también dentro de subsidios Todo a favor económicos, del bolsillo de la 106%. gente. Todo, Sí, pero con plata que no tienen, están todo a repartiendo favor plata del que no tienen con bolsillo la de la maquinita. gente. ¿Está de acuerdo? Eso es lo que está en juego. No claro es que no estoy de cierto. acuerdo en repartir la No plata es que no tenés cierto. con la maquinita. La emisión- Eso genera un la problema emisión dramático en está Argentina. en la Estás mitad de metiendo lo la que mano en el dice el bolsillo de la presupuesto. gente. Mentiroso. No, es Mentiroso. No te voy a aceptar Pero que me sos digas un mentiroso. mentiroso. ¿Qué No, querés que te tengo acá diga? el gráfico también de la Sos un emisión. mentiroso. ¿Sabés con cuánto? En el Mira, voy a cerrar con este tema. En el No, presupuesto, voy a cerrar con Vamos este a tema. hacer en el Siete. presupuesto está voy- previsto 1.170.000 millones de pesos. Voy a de cerrar con emisión este tema. Y estamos por los 700.000. Voy a Todo cerrar está con en el los gráfico. márgenes de lo que dice el presupuesto. A ver. Voy a cierra cerrar que con el estás y gráfico. después Voy a cierra. cerrar. ¿Cómo? Voy a cerrar con el ¿Cómo? gráfico de circulante A en ver. poder del público. Le voy a mostrar ahí la causa de la inflación a Carlos. No sabe nada. Circulante en poder del público, asumieron con 8, este es el gráfico de circulante en poder del público, ustedes asumieron, no llegaba a 900.000 millones de pesos, no llegaba a 900.000 millones de pesos. ¿Sabés cuánto emitieron? Más de 1 billón pusieron en la calle en circulante. Hoy es casi 1.900.000, más que lo duplicaron. ¿Sabés cuánto creció? 113%. 113% el circulante en poder del público. La cantidad de crocante en la calle, 113%. Y vos te preguntás por qué sube el dólar en Argentina. Vos te preguntás en tu casa por qué sube la inflación en dólar Argentina. sube en Argentina? Acá están los responsables. Tenés una caja de esas cuadrada. Cuando llegues el próximo domingo, el domingo 12, al cuarto oscuro, tenés una caja de esas. Castigalos. Listo. Sí, Heller, su cierre y ya terminamos. Sí, cómo no. 30 segundos. 30 segundos, ahí le diste más. No, Sí, sí. Ay, no más Sí, sí. chicana. No, vamos, no, Bueno, 45 también. Ah, gracias. Mirá, el país está saliendo a flote después de vivir 2 pandemias, reitero. La pandemia de los 4 años del macrismo y la pandemia sanitaria. Y se lo está haciendo ordenadamente. Está refinanciando su deuda externa, está logrando construir un mercado de deuda en pesos que es fundamental para tener un mercado de deuda en la propia moneda, en nuestra propia moneda, porque nosotros, mal que le pese a algunos, no emitimos dólares. Tiene récord en el comercio exterior, récord absoluto, histórico del siglo en exportaciones, un amplísimo superávit de balanza comercial, crecieron las reservas de manera significativa y estamos avanzando hacia un país que va normalizando trabajosamente una herencia que le dejaron de inviabilidad absoluta. Eso es lo que creo que está pasando. ¿Cómo que no va a haber problema? Pero parecen marcianos que llegaron ayer o que bajaron en un El paracaídas mejor y argumento es empiezan a Apple o hablar. Macri. Martín. Sin ese argumento no podés defender el desastre de la gestión que hicieron. Tu único argumento es ¿Qué es Apple o esa Macri. remera? Después te regalo. La remera que le voy a regalar a Carlos Heller, tengo un talle para vos. No, para darte no, después. gracias. Apple o Macri es tu argumento principal de campaña. No hablemos Sin de este talle, argumento- no hablemos de Sin talle este porque argumento no te quiero no tenés ofender. posibilidad No de hacer hablemos de campaña. talle Es porque tu único argumento. No hablemos de talle Gracias. porque no te quiero Tu ofender. único argumento. Al contrario, soy orgulloso de mi tamaño, de mi Bueno, forma por física. eso de no todo. quiero yo Gracias, meterme con el gracias, tamaño. gracias a los dos.